Buen día, compañeros. No sé si me pueden confirmar si se está viendo la pizarra, por favor. Se ve, Auxi. Ya, gracias. Copien, por favor. Empezamos con el ejercicio 1. Este nos dice, se introduce aire en un difusor a una velocidad de 200 metros sobre segundo. Entonces dibujamos nuestro difusor. Aquí está el difusor y nos dice que va a ingresar aire. Entonces anotamos aquí aire y su velocidad. Y nos pide determinar la velocidad del sonido, el número de Mach a la entrada del difusor cuando la temperatura del aire es de 30 grados centígrados. Entonces nos da la temperatura también, 30 grados centígrados, y esto en Kelvin va a ser 303 Kelvin. Y también nos está dando la constante R. Empezamos con el inciso A. Para hallar esta velocidad del sonido, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Aquí está. Podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas, pero el ejercicio ya nos está dando la constante R y también nos está dando la temperatura. Este valor de K ya lo sabemos que es propio de cada fluido. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Velocidad del sonido igual a raíz de K por R por T. Entonces anotamos. Para el inciso A, velocidad del sonido va a ser igual a raíz de KRT. Esta K, como nos dice que nuestro fluido es aire, va a ser de 1,4.
ya siempre para el aire. Entonces empezamos en la fórmula, vamos a tener aquí velocidad del sonido igual a raíz de 1,4 por la constante R, aquí nos da 0,287 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y esto por las unidades vamos a aplicar un factor de corrección y aquí vamos a tener que en un kilojoule sobre kilogramo hay 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo esto por la temperatura 303 Kelvin. ¿Cuánto sale la velocidad del sonido? Sale 347,19. Ya. Unidades metros sobre segundo. Listo, este es el resultado del inciso A. Pasamos al inciso B, que nos dice el número de Mach. Para este número de Mach vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aquí está. Número de Mach va a ser igual a velocidad sobre velocidad del sonido. Entonces emplazamos. Decimos inciso B, número de Mach igual a velocidad sobre velocidad del sonido, y solo reemplazamos datos. Mach igual a 200 metros sobre segundo, que ya nos da el ejercicio, que es la velocidad, y sobre la velocidad del sonido, que ya le hemos calculado, 347,19 metros sobre segundo. Sí, disculpe, la velocidad es 348,92. Ah, ¿está mal entonces? Sí, sí. Ah, ya. Ya, 348, 92. gracias. Ahora sí, metros sobre segundo se van con este metro sobre segundo y nos queda el Mach. ¿Cuánto da el Mach? 0,57. Gracias, 0,57. Y aquí podemos ver el Mach es menor a 1. Anotamos 0,57 es menor a 1. Por tanto, podemos decir que es un flujo subsónico. Aquí está. Cuando el Mach es menor a 1 es un fluido subsónico. Si tienen alguna duda me pueden decir. Ya, ¿quiénes me han dictado? Mamá Mariluz. Villaverde Sheila. Sí. Gracias, Yanarico Jimena. gracias. Copien por favor el ejercicio 2.
Empezamos con el ejercicio 2. Este nos dice hallar el número de Mach. Entonces anotamos como inciso A el número de Mach, la presión de estancamiento, P sub 0, y la temperatura de estancamiento, T sub 0, del aire, y aquí como ya nos está diciendo aire, tomamos como la K, 1,4, que fluye a 600 pies sobre segundo. Aquí nos está dando ya la velocidad. Anotamos 600 pies sobre segundo. Si la presión y temperatura del flujo no perturbado son 100 psi y 200 grados Fahrenheit. Entonces nos está dando nuestra presión a la entrada, 100 psi, y una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Nos está dando también el valor de nuestra R y también el valor de nuestro Cp. Anotamos R igual a 1773 pies cuadrados sobre segundo cuadrado por Rankine. Cp igual 6210 pi al cuadrado sobre segundo al cuadrado por Rankine. Y bien, aquí podemos ver que estamos trabajando con grados Rankine. Entonces estos grados Fahrenheit los tenemos que convertir. Nos acordamos de la relación de temperaturas. Tenemos aquí grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Rankine menos 492 sobre 9. Estos 9 se van a simplificar y vamos a tener los grados Rankine. Aquí vamos a tener 492 menos 32 más estos grados Fahrenheit, que nos da 200. ¿Cuánto sale esto? $660. Sí. Gracias, 660. Listo, ya hemos convertido nuestra temperatura. Y procedemos ahora sí a hallar lo que nos interesa. ¿Listo? Primero nos interesa el número de Mach. Ya hemos visto aquí, el Mach es igual a velocidad sobre la velocidad del sonido. Entonces anotamos inciso A, número de Mach igual a velocidad sobre velocidad del sonido. Aquí la velocidad del ejercicio nos está dando, nos faltaría la velocidad del sonido. Entonces procedemos a calcular. Decimos para la velocidad del sonido, este va a ser igual a raíz de KRT, ya por fórmula que lo hemos visto anteriormente, y reemplazamos datos. Decimos raíz de K, que lo conocemos, es 1,4 por constante R que nos da ya el ejercicio. Copiamos 1773 pi cuadrado sobre segundo cuadrado por Rankine por la temperatura 660 Rankine. Aquí ya no hacemos ningún factor de conversión porque las unidades nos va a dar en pie sobre segundo. ¿Cuánto sale la velocidad del sonido? 1279,94. Ya. Pies sobre segundo. Listo, ya tenemos la velocidad del sonido. Podemos sustituir para hallar el Mach. Aquí tenemos Mach igual a 600 pies sobre segundo sobre la velocidad del sonido que ya lo hemos calculado, 1279,94 pies sobre segundo. Estos se van a simplificar. ¿Y cuánto nos da el Mach? 0,47. Gracias. 0,47. Esto es menor a 1, entonces decimos que es un fluido subsónico.
Listo, ya tenemos el inciso A. Pasamos al inciso B, que nos dice presión de estancamiento. Nos vamos a otra hoja y decimos inciso B. P sub 0. Ahora para este P sub 0 podemos utilizar distintas ecuaciones. Acá nos vamos a presión de estancamiento. Aquí está, podemos utilizar bien esta fórmula o bien esta fórmula. A ver, utilizaremos esta, ¿ya? Presión de estancamiento sobre presión igual a 1 más K menos 1 sobre 2 por mach al cuadrado, todo esto a la K sobre K menos 1, ¿ya? Anotamos entonces esa ecuación. Tenemos presión de estancamiento sobre presión igual a 1 más K menos 1 sobre 2 por mach al cuadrado, todo elevado a la K sobre K menos 1. Y bien, ya aquí tenemos la presión de inicio, nos está dando el ejercicio, el K lo conocemos, el mach igual ya lo hemos calculado ese dato, entonces reemplazamos datos. Primero despejamos presión de estancamiento, aquí vamos a tener presión por 1 más K menos 1 sobre 2 por mach al cuadrado elevado a la K sobre K menos 1. Reemplazamos datos. Presión de estancamiento va a ser igual a presión. Nos fijamos cuánto nos da el ejercicio y nos dice 100 psi. Entonces anotamos 100 psi por 1 más, el valor de K del aire lo conocemos, es 1,4 menos 1 sobre 2 por el número de mach al cuadrado. Aquí ya lo hemos calculado, nos dice que es 0,47 al cuadrado elevado a la 1,4 sobre 1,4 menos 1. ¿Cuánto sale la presión de estancamiento? $116.34. Gracias. Y listo, ya hemos calculado el inciso B. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Aquí nos dice también la temperatura de estancamiento, ¿no? Entonces, anotamos inciso C, temperatura de estancamiento. Y de igual manera podemos hallarla de distintas formas. Aquí está nuestra temperatura de estancamiento. Aquí tenemos 1, 2, 3 fórmulas. Utilizaremos esta, que nos dice temperatura de estancamiento sobre la temperatura va a ser igual a 1 más velocidad al cuadrado sobre 2 veces Cp por temperatura. Entonces anotamos. Temperatura de estancamiento sobre temperatura va a ser igual a 1 más velocidad al cuadrado sobre 2 veces Cp por temperatura. Y nos fijamos si tenemos todos los datos. Temperatura nos está dando el ejercicio, lo hemos transformado también. Velocidad nos está dando también el ejercicio. Y Cp también nos da el ejercicio, entonces reemplazamos datos. Despejamos primero temperatura de estancamiento. Esto va a ser igual a temperatura por 1 más velocidad al cuadrado sobre 2 veces Cp por temperatura. Reemplazamos datos, temperatura de estancamiento va a ser igual a esta temperatura que le hemos calculado, era 660 grados Rankine por 1 más velocidad al cuadrado. Aquí el ejercicio nos dice que la velocidad es 600, entonces anotamos aquí 600 al cuadrado
pies cuadrados sobre segundo cuadrado sobre 2 veces el CP. Recordamos y nos dice que es 6210. Pie cuadrado sobre segundo cuadrado por grados Rankine. Todo esto por la temperatura, 660 grados Rankine. Simplificamos unidades, esto se va a ir con esto, Rankine con Rankine igual. ¿Y cuánto nos da la temperatura de estancamiento? 688,99. Gracias. Rankine. Y listo, ya hemos hallado los 3 incisos que nos pedía. ¿Quiénes me han dictado? Yanarico Jimena. Gracias. Mamá de Chambilla Mariluz. Gracias. Villaverde, Sheila Oxy. Gracias. Si tuvieran alguna duda me pueden decir. Oxy, disculpe, la constante K hay en tablas, ¿verdad? Exacto, hay en Ya tablas. sea el flujo diferente. Exacto. En el siguiente ejercicio que vamos a hacer les voy a mostrar una tabla en donde van a ver distintos valores de K para distintos fluidos, ¿ya? Ya estoy bien, Oxy. Ya, copien el ejercicio 3, por favor.
Comenzamos con el ejercicio 3. Este nos dice, en la parte media de un sistema divergente convergente se forma un compresor. Entonces vamos a dibujar el sistemita. Nos dice que es divergente y convergente y que en su parte media se está formando lo que es un compresor. Ya aquí va a estar el compresor. ¿Qué más nos dice? Inicialmente fluye aire a una velocidad de 300 metros sobre segundo. Entonces nos dice que aquí está ingresando aire. Con una velocidad inicial que lo vamos a denominar velocidad 1. Y nos dice que es de 300 metros sobre segundo. Con una presión de 60 kilopascales. Presión 1 igual a 60 kilopascales y una temperatura de 258 Kelvin. Temperatura 1 igual a 258 Kelvin. Este aire desacelera en el sistema divergente, es decir acá, antes de empezar el compresor. Entonces, aquí es donde está iniciando el compresor. Nos está diciendo que aquí vamos a tener diferentes condiciones. Vamos a tener una primera presión de estancamiento y una temperatura de estancamiento también. Después, suponiendo que el sistema es isentrópico, determinar, inciso A, la presión de estancamiento a la entrada del compresor. Es decir, nos está pidiendo esta presión P sub 0,1. Entonces anotamos inciso A. Después, el trabajo requerido por el compresor por unidad de masa si la relación de la presión de estancamiento es 6. Entonces anotamos inciso B, trabajo, y nos está dando una relación de presiones de estancamiento, ¿no? Nos está dando un dato extra. Nos está diciendo acá que la presión de estancamiento a la salida del compresor sobre la presión de estancamiento a la entrada va a ser igual a 6. ¿Dónde está esta presión de estancamiento 2? Va a estar aquí a la salida del compresor. Aquí igual vamos a tener otra temperatura de estancamiento. Listo, ya hemos tomado datos del ejercicio. Ahora nos vamos a esta tabla. ¿Ya? Aquí nos dice que estamos hablando del aire, ¿no? Nuestro fluido es el aire. Entonces aquí seleccionamos, aquí está el aire. Y buscamos, ¿no? Podemos aquí tomar el dato del CP que nos da 1,005 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Y aquí también nos está dando nuestro valor de K, 1,4 o 1,400, ¿no? Y aquí podemos ver para distinto gas hay un distinto valor de CP, un distinto valor de K, ¿no? También de aquí podemos tomar el valor de R, ya de tablas, kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Ya? Y con estos datos vamos a empezar a trabajar. Los vamos a ir anotando. Aquí como otros datos vamos a tener K, como ya hemos visto, era 1,4 o 1,400. El CP, aquí está, 1,005. Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y la constante R también la podemos anotar, 0,2870.
kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y procedemos a resolver. Nos pide primero la presión de estancamiento a la entrada del compresor. Y podemos utilizar distintas fórmulas. Aquí está. Nos vamos a esto, presión de estancamiento. Podemos utilizar esta ecuación. También podemos utilizar esta. Utilizaremos esta. Y anotamos, ¿no? Presión de estancamiento sobre la presión va a ser igual a 1 más K menos 1 sobre 2 por el número de Mach al cuadrado. Todo esto elevado a K sobre K menos 1. Anotamos. Presión de estancamiento a la entrada sobre la presión igual a 1 más K menos 1 sobre 2 por el número de Mach al cuadrado elevado a la K sobre K menos 1. Presión de entrada tenemos. El valor de K también, nos falta el valor de Mach, calculamos el valor de Mach, vamos a tener Mach igual a velocidad sobre velocidad del sonido. Velocidad nos está dando 300 metros sobre segundo y el valor de nuestra velocidad del sonido, si nos acordamos, tiene esta fórmula que es KRT. Entonces anotamos K 1,4 por constante R, que lo hemos sacado aquí de tablas, 0,2870 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Aquí por las unidades hacemos un factor de conversión. Decimos en 1 kilojoule sobre kilogramo hay 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado por la temperatura que nos está dando 258 Kelvin. Simplificamos y vamos a tener el valor de Mach. ¿Cuánto nos da el Mach? 0,93. 0,89. Sí. Ya. Ya, ¿a todos les sale esto? 0,93 me sale a mí. Ya. ¿A alguien más le sale diferente? Sí, Oxy 0,93. Ah, ya. No hay problema, lo cambiamos nomás. 0,93. Y listo, ya tenemos todo, ¿no? Podemos reemplazar en esta fórmula. Despejamos presión de estancamiento. Aquí vamos a tener presión 1 por 1 más K menos 1 sobre 2 por Mach al cuadrado. Todo esto elevado a la K sobre K menos 1. Reemplazamos datos. Presión de estancamiento a la entrada del compresor va a ser igual a la presión 1. Aquí nos da 60 kilopascales. Anotamos. Multiplicado por 1 más el valor de K, ya lo conocemos, 1,4 menos 1 sobre 2 por el Mach al cuadrado, 0,93 al cuadrado, elevado a la 1,4 sobre 1,4 menos 1. ¿Cuánto nos da? 314,57 kilopascales. Ya.
¿A todos les da lo mismo? Sí, a mí me sale 104,87. A mí igual, Oxy 104,87. Ya, sí, porque es un poquito alto este valor, sí. Ya, conseguimos 104,87. Mm, Sí, sí, Oxy, Oxy. 87. Ya, gracias. Listo, inciso A. Inciso B, que nos pide el trabajo, ¿no? Entonces, aquí anotamos inciso B. El trabajo, y este va a tener una ecuación que dice trabajo va a ser igual a CP por la variación de las temperaturas de estancamiento a la salida y menos la entrada. El CP lo hemos hallado de tablas y estas temperaturas no las tenemos todavía, pero las podemos calcular. Entonces primero calculamos la temperatura de estancamiento a la entrada del compresor. Vamos a decir temperatura a la entrada, temperatura de estancamiento a la entrada, y buscamos las ecuaciones. Aquí está temperatura de estancamiento. Tenemos 1, 2, 3 ecuaciones y aquí podemos aprovechar que ya tenemos esta presión de estancamiento a la entrada. La presión igual nos da, entonces podemos utilizar esta ecuación. Podemos copiarlo. Vamos a tener aquí vamos a tener temperatura de estancamiento a la entrada sobre temperatura 1 igual a presión de estancamiento a la entrada sobre presión 1 elevado a la K-1 sobre K. Despejamos temperatura de estancamiento. Vamos a tener temperatura 1 por presión de estancamiento a la entrada sobre presión 1, todo elevado a la K-1 sobre K. Temperatura de estancamiento va a ser igual a temperatura 1, reemplazamos datos. Aquí nos dice que es 258 Kelvin. Por la presión de estancamiento a la entrada, que ya lo hemos calculado, 104,87 sobre la presión 1, 60, elevado a la K, que ya lo conocemos, 1,4 menos 1 sobre 1,4. ¿Cuánto nos da? Oxy, a mí me sale 302,62. Ya está A bien. mí también, Oxy. 302,62. Gracias. Bueno, ya hemos hallado la temperatura de estancamiento a la entrada y ahora nos falta la temperatura de estancamiento a la salida. Calculamos, decimos temperatura de estancamiento a la salida y podemos utilizar esta misma ecuación, ¿ya? ¿Cuál va a ser la corrección? Que vamos a tener temperatura de estancamiento a la salida sobre temperatura de estancamiento a la entrada igual a presión de estancamiento a la salida sobre presión de estancamiento a la entrada elevado a la K menos 1 sobre K. Temperatura a la entrada la tenemos y esta relación de presiones nos está dando el ejercicio, ¿no? Nos dice la relación de la presión de estancamiento es 6. Aquí está. Entonces podemos reemplazar datos. Despejamos temperatura de estancamiento a la salida. Esta temperatura va a pasar a multiplicar y hemos sacado que esto es 302,62 Kelvin.
por esta relación que nos dice que es de 6 y elevamos a la k 1,4 menos 1 sobre 1,4. ¿Cuánto le sale? 504,92. Gracias. Y listo, ¿no? Ya tenemos temperatura en la entrada, temperatura en la salida. Podemos emplazar en esta ecuación de trabajo. Vamos a tener trabajo va a ser igual a CP, que le hemos hallado acá de tablas, 1,005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por la variación de temperaturas, 504,92 menos 302,62 Kelvin. Se van a simplificar los Kelvin y nos va a quedar en kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto le sale? 203,31. Gracias. Kilojoules sobre kilogramo. Listo, ya está resuelto. ¿Quiénes me han dictado? Mamá ni Yana Rico Jiménez. Ya, gracias. Karen Condor. Gracias. Ya, si tienen alguna duda me pueden decir, por favor. Ya copien el ejercicio 4.
Empezamos con el ejercicio 4. Este nos dice, entra aire a un compresor. Entonces dibujamos el compresor. Y nos dice que está entrando aire. Con una presión de estancamiento de 100 kilopascales. Entonces aquí vamos a tener una presión de estancamiento 1 que nos dice que es de 100 kilopascales y una temperatura de estancamiento de 35 grados centígrados. Temperatura de estancamiento igual a 35 grados centígrados. Esto en Kelvin va a ser 308 Kelvin. Y se comprime hasta una presión de estancamiento de 900 kilopascales. Es decir, aquí en la salida vamos a tener una presión de estancamiento 2. Anotamos igual a 900 kilopascales. Suponiendo que el proceso de compresión es isentrópico, determine la entrada de potencia al compresor para un flujo de 0,04 kilogramos sobre segundo. Entonces nos está dando el flujo másico. Esto va a ser igual a 0,04 kilogramos sobre segundo. Y nos está pidiendo la entrada de potencia. Entonces recordamos la ecuación de la potencia es igual a trabajo por flujo másico, ¿ya? Y aquí podemos ver, flujo másico nos está dando, trabajo no tenemos, pero ya hemos visto que la ecuación de trabajo es igual a Cp por temperatura de estancamiento a la salida menos temperatura de estancamiento a la entrada. Listo, de acá podemos tomar datos de tablas. Nuevamente nos dice que nuestro fluido es el aire. Entonces aquí marcamos aire. Constante R la vamos a necesitar. Cp también. Y el valor de la constante K también. Ya que hemos identificado el gas y las constantes, las anotamos acá. Aquí tenemos valor de R 0,2870 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Cp también lo hemos hallado, 1,005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y el valor de K, 1,4. Listo, ya tenemos el Cp, que nos faltarían las temperaturas de estancamiento, ¿no? La temperatura de estancamiento a la entrada ya nos da el ejercicio, nos faltaría la temperatura de estancamiento a la salida. Entonces podemos utilizar aquí están nuestras ecuaciones de temperaturas. Podemos utilizar esta ecuación, esta de acá, porque ya nos está dando nuestras presiones de estancamiento de entrada y de salida, ¿no? Y la temperatura de estancamiento a la entrada igual ya nos está dando. Entonces, anotamos la fórmula. Decimos temperatura de estancamiento a la salida sobre temperatura de estancamiento a la entrada igual a presión de estancamiento a la salida sobre presión de estancamiento a la entrada elevado a la K menos 1 sobre K. Despejamos lo que nos interesa. Temperatura de estancamiento a la salida igual a temperatura de estancamiento a la entrada por presión a la salida sobre presión a la entrada elevado a la K menos 1 sobre K.
reemplazamos datos. Temperatura de estancamiento de la entrada lo tenemos, es 308 Kelvin. Por presión 2, 900 kilopascales. Sobre presión de estancamiento de la entrada, 100 kilopascales. Elevado a la K, 1,4 menos 1 sobre K, 1,4. Estos kilopascales se van a simplificar. ¿Y cuánto nos da nuestra temperatura de estancamiento? 577,02. Gracias. Kelvin. Y listo, ¿no? Podemos emplazar en esta ecuación para hallar el trabajo. Decimos entonces, trabajo va a ser igual a CP, que lo hemos hallado, 1,005. Con sus unidades kilojoules sobre kilogramo Kelvin, multiplicado por la variación de temperaturas. Tenemos acá 577,02 menos temperatura de estancamiento a la entrada, 308. En Kelvin, Kelvin con Kelvin se van a simplificar y tenemos el trabajo. ¿Cuánto le sale? 270,37. Ya. Ya tenemos el trabajo. Listo, ya tenemos trabajo. Flujo másico nos está dando, entonces reemplazamos en la fórmula para hallar la potencia. Vamos a tener potencia va a ser igual a trabajo, que es 270,37 kilojoules sobre kilogramo, por el flujo másico. Aquí está, 0,04. Kilogramos sobre segundo. Kilogramo con kilogramo se van a simplificar y vamos a tener potencia. ¿Cuánto sale la potencia? 10,81. Gracias, 10,81 kilojoules sobre segundo. Pero esto, kilojoules sobre segundo, es igual a kilowatts. Entonces anotamos potencia igual a 10,81 kilowatts. Y listo. ¿Quiénes me han dictado? Mamá de Chambigo Mariluz. Gracias. Sara Maldonado. Gracias. Yanarico Jimena. Gracias. Si tuvieran alguna duda me pueden decir, por favor. Ya, vayan anotando su nombre en el chat, porfa, para la asistencia. Y les voy a pasar sus notas de auxiliatura del primer parcial, ¿ya? Y me dicen cualquier cosa, cualquier duda, cualquier reclamo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y de igual manera el formulario les estaría mandando, ¿ya? Eso es todo, chicos. Sí, si ya han puesto su nombre se pueden retirar. Gracias. Está bien, Oxy. Gracias.